Hola, ¿hacemos un recorrido por los temas vistos? La narración y el cuento policial. Procurando no extenderme demasiado, pero sí puntualizando sobre cada uno de estos temas tan importantes para que no quede ninguna duda. Vimos antes que toda narración tiene sus elementos. Estos elementos también los posee el cuento policial debido a que también es una narración. Tenemos una caja gigante que es el género narrativo. Dentro tenemos los distintos tipos de narraciones. Por ejemplo, cuento, relato, microrrelato, leyenda, novela. Todos esos tipos van a estar dentro de lo que es el género narrativo. Y dentro de cada uno tenemos también sus tipos. Dentro de los cuentos hay otra cajita más chiquita en la que podemos encontrar los cuentos realistas, los cuentos fantásticos, los cuentos de ciencia ficción, los cuentos de terror, por ejemplo, entre muchos otros. Nosotros vamos a estar hablando específicamente sobre el cuento policial. Está el policial clásico o de enigma versus el policial negro. Bien, versus porque estos tienen rasgos y características muy distintas entre ambos. Los cuentos policiales clásicos o de enigma plantean un misterio que se debe resolver, pero se resuelve por medio de la lógica. Se centran en la investigación de ese delito y la posterior resolución. Y el detective lo lleva a cabo por medio de su razonamiento, de su lógica, de su deducción, y va a ser el protagonista de estos cuentos. Va a conducir a los personajes y también a nosotros los lectores a la explicación de los hechos, de manera que nosotros vayamos introduciéndonos en la historia e investigando también cómo él lo va haciendo, hasta que llegamos a cómo se resuelve ese caso, delito, enigma o misterio. Como es una narración, tiene los mismos elementos que toda narración, pero aquí van a estar distinguidos obviamente en lo que refiere a su tema, propiamente dicho. Por ejemplo, va a poseer un delito, que va a ser ese problema al que se va a enfrentar el detective, sería el enigma que debe resolver, que puede ser un robo, un asesinato, una falsificación, cualquier tipo de cuestión que transgreda las leyes sociales que tenemos establecidas, ¿bien? O que perjudique el sentido de justicia que nosotros tenemos. Otro elemento importante van a ser las pistas. ¿Qué son las pistas? Son los indicios, los objetos, los detalles, todo eso que el detective observa para poder resolver el caso. Estas pistas pueden ser verdaderas y que nos conduzcan a la certeza de qué fue lo que pasó. O pueden ser al principio pistas falsas que nos vayan distrayendo un poco, tanto a nosotros como a los personajes, hasta que ampliando la información lleguemos a la verdad de qué había ocurrido en realidad. Otra característica muy importante es que el detective no es un policía, no es un especialista, ni tampoco un profesional de la investigación, sino que va a ser un aficionado, ¿sí? Tiene ciertas capacidades, ¿sí?, de deducción, de razonamiento, y cada caso va a ser un desafío para su inteligencia. Todo lo va a resolver de manera mental. En general no es un hombre de acción, sino que va a resolver estos conflictos de manera razonable, ¿sí?, racional, y en ocasiones desde la comodidad de su escritorio, ¿sí?, como por ejemplo Sherlock Holmes, que es uno de los ejemplos más importantes de este tipo de género, que es un detective muy famoso que ustedes también deben haber sentido hablar. Otro elemento es el ayudante, que no siempre aparece, pero puede llegar a estar presente en este tipo de cuentos de enigma o policial clásico.
También tenemos otro tipo de personajes que son aquellos que son caracterizados como sospechosos, culpables, la víctima, los investigadores oficiales como la policía, que suelen equivocarse y generalmente se presentan de esta manera para que se resalte aún más el ingenio, la inteligencia del detective aficionado. El policial negro, por su parte, produce un quiebre con el policial clásico, ya que va a introducir en el relato el mundo de la marginalidad y de los negocios turbios. Va a suceder en suburbios, ¿sí? Lugares de la ciudad poco concurridos o poco agradables. Además, el detective es un profesional que hace su trabajo, pero por un sueldo. Y se lleva a cabo todo su trabajo de investigación mediante la experiencia, no tanto por la deducción como era en el caso anterior. Es mucho más violento, más agresivo, más sangriento y generalmente el detective va a ir a la acción, va a ir a los hechos, se va a infiltrar en el bando contrario para poder resolver el caso. Tiene una actitud más activa que pasiva. Importantísimo es saber que este género surge a mediados del siglo XIX, en cuya época se produjeron grandes e importantes cambios. Con la Segunda Revolución Industrial aparecen nuevas tecnologías como las máquinas industriales, los trenes, etc. Bien. Y además se vivió un gran desarrollo científico y las ciudades crecieron a tal punto que aquellos sitios que eran acogedores y que todo el mundo se conocía comenzó a ser inseguro de pronto y comenzaron a surgir este tipo de hechos delictivos anónimos que llamaron tanto la atención que salían primeramente en las crónicas o noticias de la época y que al llamar tanto la atención y cautivar a los lectores por la intriga que esto causaba, luego se abocaron y suscitaron ese interés en los escritores que posteriormente se dedicaron al género que en su principio fue también marginado, considerado como subliteratura o literatura barata, bien, ya que tomaba o trataba ciertos temas que no eran considerados estéticos. Fueron duras las críticas al respecto hasta que justamente al provocar tanta atención por parte del público lector tuvo ese éxito inimaginado, pero que hizo también que se fuera respetando poco a poco y ganando su gran lugar que hasta la actualidad hoy conserva. Eso es todo por el momento, nos estamos viendo en la próxima. Saludos a todos.